El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean todos bienvenidos de los diferentes lugares de México que nos acompañan en este día. Bendigo y alabo a Dios por estar aquí con cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios porque nos ha regalado la oportunidad de estar aquí viviendo este momento. Hoy el Evangelio va a hablar acerca del sentido del dolor. ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Quiénes son los que cuidan al enfermo? ¿Cómo se pone el enfermo? ¿Cómo actúa el enfermo? ¿Qué malestares pasa? Hay gente que cuida a los enfermos y los hace mal, pero también hay enfermos muy groseros. Hay enfermos que se ponen bravos. ¿Conocen alguno? No lo vean. Que andan malgeniados, que no les puede doler nada porque andan furiosos, pero hay otros que los cuidan y andan regañándolos. ¿Conocen alguno? Andan hasta pegándoles. De eso vamos a hablar en este Evangelio. El sentido del dolor. Hay enfermos a los que no les llevan ni siquiera el Padre, y hay que llevarles el Padre, el sacerdote. Hay enfermos que deben recibir los santos óleos si no lo han recibido. Vamos a meditar eso en este Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Bueno, vamos a abrir la mano todos y digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vengan los lectores por acá, por favor. Un poquito de agua me lo colocan aquí arribita, en la botellita, para yo agarrarlo. Destapado, por favor. Bueno, me alegra mucho poder venir con todos ustedes a compartir la palabra de Dios. Sé que han venido de diferentes lugares de aquí de la comunidad y les agradezco su presencia. Yo vengo de Venezuela y ya muchos conocen, otros no conocen, pero vengo a hablarles de la palabra de Dios. Mi Padre me ha pedido que les hable un poquito del sentido de lo que un enfermo padece, del sentido del dolor. Porque hay muchos enfermos que están rechazando el dolor. Hay muchos enfermos que cuando padecen se ponen bravos, andan malgeniados, con cara de limón. Y andan bravos, porque todavía no conocen cómo purificarse a través del dolor o qué hacer en la enfermedad. Hay muchos enfermos que lo están llevando donde los brujos, que lo están llevando donde los santeros, que lo están llevando donde los babalaos, donde los adivinos, que le hagan limpias, que le hagan yo no sé qué, que le hagan yo no sé qué. Y en vez de curarlos, siguen enfermos. Y hay muchos enfermos también que están en sus casas abandonados, tristes, solos, decaídos. Y hay muchos enfermos que ya no quieren vivir. Hay muchos enfermos que ya no quieren perseverar, que ya se están echando a morir y todavía están vivos. Pero también les quiero hablar a los que cuidan a los enfermos.
Porque hay muchos que cuidan a los enfermos que lo hacen mal, que no les tienen paciencia, que los andan regañando, que andan bravos, que dicen cuándo se irá, por qué no voy y se lo llevo a mi hermano o a mi hermana, que otro lo cuide. Y yo en mi parroquia, cuando visito a los enfermos, la gente está cansada de cuidar a los enfermos, como si no se fueran a enfermar. Está cansada de cuidar a los abuelos, como si no se fueran a poner viejos. Está cansada ya de la medicina, de muchas cosas. Y a todos quiero compartirles este tema de formación, el sentido de la enfermedad. Compartamos comenzando en San Lucas, capítulo 9, versículo 44. A ver, las lectoras, vengan para acá, que el Padre no muerde, no pellizca, no mete corriente. Paren aquí al lado mío, por favor, las dos vengan. Yo voy a compartir con ustedes este evangelio para que todos veamos el sentido del dolor. Lucas, capítulo 9. El evangelio es desde el 43 al 45, pero yo quiero comenzar con el versículo 44. Lucas 9, 44. Oído al tambor, paren la oreja, escuchen con atención. Yo le tengo. Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser... Despacio, despacio, no me empuje que tenemos toda la mañana. Escuchen y recuerden lo que Jesucristo dijo. Paren la oreja. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre. ¿Quién? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Cristo, pero también el Hijo del Hombre. Toda persona nacida del hombre, todo ser humano, todo cristiano y no cristiano, oigan, paren la oreja. El Hijo del Hombre. Siga. Va a ser entregado. Va a ser entregado, no se me pierda, siga. Va a ser entregado en manos de los hombres. En manos de los hombres. ¿Para qué fue entregado el Hijo del Hombre en manos de los hombres? Para sufrir. ¿Se acuerdan de Cristo? Cuando Cristo iba a morir, ¿cómo murió? En manos de los hombres. ¿Qué le hicieron a Jesús? Quédense ahí, yo voy caminando para allá, usted aquí quietico, no se preocupen. ¿Cómo murió Jesús antes de morir? Se lo llevaron preso, ¿sí o no? Lo llevaron ante el rey Herodes, lo llevaron ante Pilato. Los guardias lo golpearon, los guardias le escupieron, le dieron golpes, ¿sí o no? Lo maltrataron, lo humillaron, lo escupieron, ¿sí o no? Y después, ¿qué hicieron con Cristo? Lo llevaron a la cruz y ¿qué? Lo crucificaron. Cristo nos enseña en el evangelio de hoy que el ser humano va a sufrir, que el ser humano va a padecer. ¿Ustedes vieron a Cristo en el sufrimiento, en el dolor, diciendo groserías? ¿Sí o no? No. ¿Ustedes han visto a algún enfermo molesto por la enfermedad diciendo groserías? Sí. ¿Ustedes vieron a Cristo en la cruz crucificado insultando? No. ¿Ustedes han visto a un enfermo bravo, molesto, insultando? ¿Vieron a Cristo renegando en el sufrimiento, diciéndole a Dios, bájame de aquí, que no aguanto? ¿Pero ustedes han visto a algún enfermo renegando? Sí. Los de aquí no, los de Venezuela, que son bien renegones. Renegando, bravo, molesto, insultando. ¿Ustedes han visto a algún enfermo que no se quiere tomar la medicina? ¿Sí? Y Cristo, para salvar al mundo, estaba ahí en la cruz, padeciendo y aguantando. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Significa que el ser humano va a sufrir a manos de un médico. Va a padecer. ¿A quién le gusta ir al médico cuando está enfermo? ¿A quién? A ver, ¿a alguno le gusta? No. A ninguno le gusta ir al médico, pero hay que ir al médico, ¿no? Sí. ¿Y qué hace el médico? ¿Lo trata muy bien, muy bonito o a veces lo lastima? ¿El médico le trata con mucho cariñito, con mucho amor, o cuando usted está enfermo le toca la parte enferma y a usted le duele? El ser humano va a sufrir en manos de los hombres, de las personas. Y ahí es donde tiene que decir, cuando el médico lo esté lastimando, como Cristo en la cruz, Padre, perdónalo,
porque no sabe lo que hace. Cuando no encuentre la medicina o su hijo o su hija lo abandone en la casa sin darle el medicamento, ¿qué tiene que hacer el enfermo? Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Cuando usted esté anciano y ya nadie quiere hacerse cargo de usted, y ya usted siente que estorba en todos lados, y nadie le quiere recibir en la casa, ¿qué tiene que hacer como Jesús? Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. La oración más grande que una persona sufriente puede hacer fue la de Cristo: pedir perdón por todos aquellos que le causen dolor. Siempre vamos a encontrar gente mala que nos cause dolor. Siempre vamos a encontrar gente fea que nos cause dolor. Dolor espiritual, dolor corporal, dolor en cualquier lado. Por eso el Evangelio, venga para acá niña, no se vaya, llega a decir de nuevo, el 24, oigan, de nuevo, escuchen. Pero ellos no entendieron estas Para atrás, de nuevo significa, repita de nuevo lo que dijo. Escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Va a ser entregado en manos de los hombres. Miren, una vez me tocó visitar a una persona en Venezuela que estaba más para allá que para acá. Ya estaba a punto de caramelo, ya. Era una persona muy adinerada. Cuando yo llegué a visitarlo, sale la familia, me dice: padre, bienvenido. Mi papá está esperando la confesión, pase adelante. Cuando yo me acerqué a visitar el enfermo, aquel hombre se puso a llorar. Aquel hombre se puso a lamentar y se puso a ponerme las quejas de las hijas. Yo lo escuché, me decía: me tienen abandonado, padre, en una cama grandota, en una habitación grandota, con los médicos, con los enfermeros, con las bombonas de oxígeno, con todo lo que necesitaba el enfermo. Y decía: me tienen abandonado. Mis hijas no vienen a visitar. Tenía la piel ya podrida, olía mal y era desagradable estar ahí. Y decía: no me vienen a visitar porque yo huelo mal, no me quieren sacar, padre. Me tocó regañarlo. Y yo le dije: deje de ser tan desagradecido, porque sus hijas me fueron a buscar en la iglesia para que yo viniera para acá. Porque sus hijas le tienen el medicamento al día. Porque sus hijas están con usted. Porque vienen y lo acompañan. Porque le tienen la medicina, le tienen el doctor. Y usted dice que está desatendido. Me dice: sí, padre, estoy desatendido. Yo le dije: ojalá usted conociera que es una persona enferma, desatendida, abandonada, pobre, humilde y sencilla, que está sufriendo realmente. A veces el enfermo no mira lo que la gente hace por él. A veces el enfermo se lo vive quejando y no observa lo que los hijos, los sacrificios que hacen los hijos por él. ¿Cuántos hijos no gastan todo el sueldo en la medicina? No andan buscando la manera de que el papá, la mamá estén bien, y a veces los padres enfermos son bien desagradecidos. Dice Jesucristo: el Hijo del Hombre va a sufrir y los hombres lo van a sufrir. A veces el enfermo sufre, pero también el alentado sufre. Tiene que trasnocharse, tiene que darle la medicina. ¿Alguno ha estado enfermo? ¿Alguno ha pasado por eso? ¿Y ha tenido alguien que lo cuide? ¿Y alguna vez le ha dicho a la que lo cuidó: gracias por cuidarme, gracias por atenderme, gracias por estar pendiente de mí, gracias por la medicina que me mandó? ¿Verdad que somos desagradecidos? Ustedes no, los que no vinieron. Hay gente desagradecida. Me llama la atención el Evangelio de San Mateo, otra cita bíblica, capítulo 16, para completar la lectura de este día. Capítulo 16, versículo 21. A ver, la otra lectora. Mateo 16, 21. Cristo se puso a hablarle a los apóstoles del sufrimiento. Se puso a hablarle a los apóstoles de que iba a padecer, de que iba a tener necesidad, de que iba a tener angustia, de que lo iban a agarrar, de que lo iban a crucificar, de que iba a morir. Y resulta que había uno que no le gustaba el dolor. Había alguno que dijo: no, Señor, eso no le pasa a usted. ¿Quién era? Pedro. Y cuando se puso a decirle a Cristo que el dolor no y el sufrimiento no,
Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, y no me hagas tropezar. Mateo 16, 21. Escuchen con atención. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, empezó a manifestar. A ver, vamos a ver si Jesús decía, la vida toda es una dulzura, una lindura. En la vida nadie nos va a tratar mal. En la vida vamos a tener bendiciones siempre y bendiciones en todo momento. En la vida vamos a tener felicidad eterna. Nunca nos van a salir canas. Nunca nos van a caer los dientes. Nunca vamos a tener una dificultad o nunca vamos a tener una enfermedad. Jesucristo empezó a manifestar que en la vida del ser humano, oigan, Comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén tenía que ir a Jerusalén primero. Segundo, y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a recibir con flores, aplausos, bienvenido Cristo, ¿o qué? lo iban a hacer sufrir mucho. ¿Lo iban a qué? Hacer sufrir mucho. ¿Lo iban a hacer qué? Sufrir mucho. Cristo en el mundo vino y sufrió mucho. Entonces el sufrimiento Cristo también lo pasó. Cristo también lo vivió. ¿Acaso no sufre mucho el enfermo que está en la cama y no se puede mover? Que lo tienen que bañar, que tienen que limpiar, que lo tienen que asear. ¿No sufre esa persona? Sí. ¿Acaso no sufre mucho la persona que está sentado siempre y no se puede parar y caminar? Sí. ¿Y el que no puede ver sufre? Sí. ¿Y el que no puede hablar sufre? Sí. Todo enfermo sufre mucho. Y sufre más cuando no encuentra medicina. Y sufre más cuando lo dejan abandonado. Y sufre más cuando va al médico y lo maltrata. Y sufre más cuando no lo toman en cuenta. Y sufre más cuando no puede salir de la casa. Y sufre más cuando está encerrado y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo era un hombre tan activo. Yo era una persona tan caminadora, tan conversadora. Yo cuando joven me brincaba, saltaba, hablaba, caminaba, iba para un lado, iba para el otro lado. Y ahorita no me puedo mover. ¿No sufre? Entonces Jesucristo manifiesta en el Evangelio que el ser humano llega a un momento de la vida en el que tiene que sufrir mucho. Pero Cristo no rechaza el sufrimiento. Cristo no rechaza el dolor. Cuando nosotros sufrimos un poquitico, andamos llorando, andamos lamentándonos, andamos quejándonos. ¿Conocen algún enfermo quejón? ¿Conocen algún enfermo que por todo se lamenta? Entonces la palabra de Dios nos enseña que ante el sufrimiento y ante el dolor, ustedes y yo vamos a sufrir y a padecer, pero esos sufrimientos ya los padeció Jesucristo, nuestro Salvador. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los seres humanos, va a sufrir mucho. Escuchen. Que incluso debía ser ejecutado. Que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Oigan. ¿Lo mismo? Siga. Y que resucitaría al tercer día. Pero después del sufrimiento, del dolor, de la fatiga, de la angustia, de todo lo que pasaba, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. A ver, le voy a hacer una pregunta que yo hago allá en Venezuela y usted, voltee la cámara para allá, haga el favor. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Déjenla arriba los que quieren morir. Ay, ustedes son como los venezolanos, mira, ninguno quiere morir, bajen la mano. ¿Queremos llegar al cielo? Sí, Padre, pero no nos queremos morir. Miren, una vez un enfermo que a mí me impresionó cuando visité, fue cuando llegué allá a la parroquia, me invitan a visitar a un señor
Uno de sacerdote no es que es el dueño de la vida, pero más o menos conoce cuando la gente ya no puede hablar, cuando ya no tiene fuerza, cuando ya está más para el otro lado que para este, ¿verdad? Y ya sabe que le está llegando la última hora, la familia sabía, me dice, padre, va y lo visita porque mi papá no pasa esta semana. Yo me fui. Y cuando yo llegué a visitar al enfermo, llevo los santos óleos, los aceites sagrados y le voy a colocar los santos óleos. Y me dice el enfermo, ¿y a qué vino? Yo le dije, pues a tomar café con usted, a visitarlo. Digo, no, usted es el padre, usted me va a matar. Yo me quedé frío, porque no esperaba esa respuesta. Me dijo, no, pues yo sé que cuando un cura visita a alguien lo mata. Y yo no me voy a morir, padre, yo no quiero morirme. Yo le dije, mire, hermano, a mí me dijeron que viniera. Sí, pero yo no lo invité. Yo le dije, sí, pero su familia me trajo. Y yo lo vine a confesar a usted. Y usted se confiesa, si no, no me voy de aquí. Y el Señor dijo, bueno, padre, por la buena, lo confesé. Y él me decía después en la confesión, padre, pero es que yo no necesito la confesión. Yo lo que necesito es que usted me ayude a comprar la medicina porque yo quiero vivir, porque yo quiero salir adelante. Yo voy a salir de esta enfermedad, yo voy a salir. Yo le dije, mire, el dueño de la vida es Dios. Mi tarea era venir a usted a confesarlo. Ya la cumplí, me fui. Y a la semana, chao, cheo. Se murió. No tenemos la vida comprada. No sabemos cuándo nos toca, nos llegue la muerte, la pelona. Pero el día que nos llegue a ustedes y a mí, nos llega y nos lleva. El Hijo del Hombre iba a sufrir, padecer, iba a morir, pero después al tercer día iba a resucitar. Entonces, para tener vida eterna y encontrarnos con Dios nos hace falta morir. Nadie quiere morir. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Nadie quiere irse a encontrar con Dios porque no tiene una esperanza. Y entonces ante el sufrimiento y al dolor, miren cómo somos nosotros. Oigan. ¿Quién? Pedro. Oigan, ¿qué hizo Pedro? Se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Se puso a regañar a Jesús, a reprenderlo, a corregirlo. ¿Y qué le decía? Dios no lo permita, Señor. No, que Dios no lo permita. Que usted va a morir, que usted va a padecer, que eso no lo permita Dios. Ese es el pensamiento del ser humano. Que a nadie le gusta ni que le duela una uña. Que a nadie le gusta ni que le duela un diente. Que le duela el oído. Que no le gusta ni que le duela un pelo. Pedro representa a los que son quejones. A los que andan lamentándose. A los que andan por todo fatigados, angustiados, andan por todo bravos. No lo permita Dios. Eso no le puede suceder a usted. Oigan lo que viene. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo. Vamos a ver si Jesús le dice, está bien, Pedrito, usted tiene razón. ¿Para qué uno va a sufrir? Está bien, Pedrito, usted tiene razón. ¿Para qué yo voy a padecer si yo soy el Hijo de Dios? Eso del sufrimiento hay que rechazarlo. Eso del sufrimiento hay que botarlo. Eso que yo pase una angustia, que pase un dolor, que yo pase una enfermedad. No, Pedro, no, mejor no. Eso no. A mí no me puede pasar ni a ninguno. Miren lo que Jesús le dice a Pedro. A todos los que andan rechazando los dolores, a todos los que andan quejándose, a todos los que andan lamentándose, que tienen una enfermedad y no saben cómo llevarla y ya no quieren ni vivir ni seguir adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Oído al tambor. Retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Cómo lo llamó? Satanás. ¿Cómo se llama aquel que rechaza el dolor y dice que no quiere sufrir? Satanás. Y el enfermo que está todo el tiempo quejándose, lamentándose y no sabe todavía cómo llevar el dolor, Jesús lo llama, bueno, no lo diga, ya saben. Toda persona que rechaza el dolor y no quiere vivirlo, no piensa igual a Cristo. Siempre la gente me llama y me dice, padre, ¿por qué a mí me tocó vivir este cáncer? Esta enfermedad terminal, yo era bueno, yo hacía todo, participaba de la iglesia. Y es una quejadera y una lamentadera. El dolor nos debe llevar a nosotros a buscar a Cristo. Miren cómo San Lucas capítulo 4 versículo 38 lo va a colocar tan bonito. Vamos a buscarlo en la Biblia.
Lucas capítulo 4, versículo 38. Jesús salió, y les voy a enseñar ahorita a los que visitan los enfermos, cómo debemos visitar a los enfermos. El visitar a un enfermo no se debe hacer de cualquier manera. Antes de usted ir a visitar, y si aquí hay movimiento de apostolado que visita a los enfermos, antes de usted visitar los enfermos debe hacer algo. Lo enseña Lucas capítulo 4, versículo 38. Los que visitan a los enfermos primero deben prepararse. Si usted va a visitar a un enfermo y mira al enfermo, y el enfermo le dice, me duele el corazón, me duele la mano izquierda, me duele esto, y usted llega y dice, pero es que eso le dio a mi abuela hace 10 años, y mi abuela murió de eso, ¿Qué va a pasar con el enfermo? Más rápido muere. Si usted va a visitar a un enfermo y mira que tiene el dedo morado del pie, y usted sabe porque ya vivió la experiencia, pero usted no sabe visitar a los enfermos, y le dice, mire, mi tío sufrió de eso y tenía el dedo morado, ¿y sabe qué le hicieron a mi tío? Le quitaron el pie. ¿Qué va a pasar con el enfermo? Se desploma, se viene abajo. Cuando vayamos a visitar a un enfermo, debemos estar preparados. No debemos decir comentarios que no están bien. Debemos ir a orar por los enfermos. Debemos ir a visitarlos, sí, pero no estar matándolos, porque a veces el vivo va y mata al enfermo y lo trata mal. San Lucas, capítulo 4, versículo 38, nos muestra a la suegra de Pedro. Jesús llega a Cafarnaún y la suegra estaba enferma. Pero Jesús, antes de visitar a la suegra de Pedro, venía de la sinagoga, venía del templo, venía de orar, venía de leer la palabra. La persona que visita a los enfermos debe ser una persona de fe. Debe orar por esas personas. Debe colocar en las manos de Dios a esas personas. Y después de ahí, toca al enfermo y la enferma se le va la fiebre. Vamos a verlo cómo lo enseña San Lucas. Oigan. Al salir Jesús de la sinagoga. ¿Dónde estaba Jesús? En la sinagoga. En la sinagoga. Cristo estaba en la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Leer la palabra, hacer oración. Cristo va a visitar a una mujer que es la suegra de Pedro. Y antes de visitarla, se va a la sinagoga, está en oración, enseñanza. Toda persona encargada de la pastoral de los enfermos, de la caridad, de visitar a las personas enfermas, debe ir a hacer oración primero y después debe ir a visitar al enfermo. En la parroquia donde yo trabajo, los jueves lo dedico a la confesión, dirección espiritual y visita a los enfermos. Primero hago la oración, atiendo a la gente. Y cuando van a ser por allá a las 11, vamos a visitar a los enfermos. Es la manera correcta de hacerlo. No vaya a visitar a un enfermo y a leerle la palabra de Dios y a hacer oración si usted primero no va al Santísimo. No vaya a visitar a un enfermo sin usted llevar realmente a Cristo en su corazón y a Dios en su corazón. Porque a veces vamos a visitar a los enfermos con palabras nuestras y a decirle cualquier pamplinada al pobre enfermo, y el enfermo se queda más triste y más angustiado. Si usted quiere tener éxito en la visita de un enfermo, primero haga oración. Escuchen, léale la palabra. Salió de la sinagoga, oigan. Fue a casa de Simón. A casa de Simón, eso queda en Cafarnaún. Aquí está la sinagoga está como de aquí a la iglesia. Allá en la iglesia está la sinagoga. Y la casa de Pedro está aquí, queda cerca, no queda lejos. Salió de la sinagoga, llegó a la casa de Pedro. Oigan. La suegra de Simón es... ¿La suegra de quién? De Simón. ¿Qué tenía la suegra de Simón? Estaba con fiebre muy alta. Estaba con fiebre. Muy alta. Es decir, muy enferma. A ver, Pedro tenía la posibilidad de decirle a Jesús, a mí me cae mal la suegra, no la visite. Allá en Venezuela, yo no sé aquí, los nueros no lo llevan con las suegras.
Eso se lo pasan peleando. Yo no sé aquí si será igual o no será igual. Pero tenía la posibilidad de decirle, que muera esa vieja. Total, ya me quedé con la hija. O Pedro tenía la posibilidad de decir, voy a llevarle a Jesucristo. La suegra de Pedro tenía una fiebre. Si quiere, colóquelo abajo para que usted no se canse. Eso, gracias. Una fiebre muy alta. Oigan lo que hizo Pedro, escuchen. Y le rogaron por ella. ¿Qué hicieron por la suegra? Le rogaron por ella. ¿Qué es lo que hay que hacer por los enfermos? Rogar. Rogar. ¿Qué es lo que hay que hacer por los enfermos? Orar. ¿Qué hay que hacer por los enfermos? Pedirle a Cristo. A veces se nos olvida orar, pero nos recordamos darle el medicamento y decimos, ¿y por qué esta medicina no está sufriendo efecto? ¿Por qué le damos el medicamento y todavía sigue igual? ¿Qué le falta a la gente? Orar. Miren, yo aprendí de mi mamá. Mi mamá nos enseñó. Mi mamá nos enseñó. No lo dice la Biblia, me lo enseñó mi mamá. Que antes de tomarse la medicina, hágase la Santa Cruz. Eso me lo enseñó mi mamá. Mi mamá, no lo dice la Biblia, mi mamá. Antes de usted tomar la medicina, hágale una crucecita, hágase la cruz y dígale, Señor, ayúdame con este medicamento y tome la medicina. Y yo me tomo hasta una pastilla para el dolor de cabeza así y se me pasa, se me va. Por los enfermos debemos orar. Cuando usted vaya a visitar a un enfermo y le lleve la medicina, dígale, Señor, en tus manos coloco a este enfermo y que la medicina le haga el efecto, que lo ayude a mejorar. La mujer estaba enferma y los que no estaban enfermos rogaban a Jesús por ella. Nosotros le damos de mala gana la medicina al enfermo, le damos el medicamento, lo ayudamos, pero nos falta orar por el enfermo. Cuando usted visite a un enfermo, enséñelo, ayúdelo a orar. Enséñele a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el acto de contrición. Pero a veces le damos medicina, le damos medicamento, lo llamo al médico, muy bien todo y lo felicito. ¿Qué nos falta? Rogar por ese enfermo. Le rogaban a Jesús por aquella mujer. Escuchen lo que viene. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. ¿De qué manera se curó la enferma? Cuando le llevaron a Jesús. Le rogaron a Jesús y Jesús la sanó. Otra enseñanza. Los enfermos debemos llevarlo ¿dónde? Jesús. No donde el brujo, no donde el curioso. ¿Cómo se llaman aquí? ¿Aquí cómo llaman los brujos? ¿Brujos también? No dicen verdad. Chamanes, adivinos. Tiene una enfermedad, padre, y una enfermedad grave, ninguna medicina lo cura, nadie lo sana. Entonces conozco de una persona muy buena. En Venezuela se llaman médicos naturistas. Uriópatas, algo así, astrólogo, astronauta, yo no sé cómo que lo llaman. Esos que consultan los astros, que leen las cartas, que usted se toma una taza de café y ahí usted se la lleva y le descubre la enfermedad, hasta por los miados le descubre usted la enfermedad. Eso en Venezuela, yo no sé aquí. Y entonces los enfermos los están llevando a estos grandísimos sinvergüenzas que lo que hacen es robarle el dinero y no lo cura. Una señora llevó a su hija donde uno de estos adivinos curiosos y curiosamente, misteriosamente, quedó embarazada. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Los enfermos, y si usted está enfermo, no deje que lo lleven donde un brujo. Y si usted está enfermo, no deje que le coloquen amuletos. Y si usted está enfermo, no deje que lo lleven a leerle las cartas, a fumarle el tabaco, a hacerle limpias, a hacerle hechizos, magia y cualquier tontería. No. Los enfermos se llevan donde Jesús. Miren, el evangelio, otro evangelio, San Marcos, capítulo 2. El evangelio de San Marcos, en el capítulo 2,
nos va a presentar San Marcos capítulo 2 a un enfermo. Pero el enfermo, ahora sí vamos a ver la parte espiritual. El enfermo tenía personas que tenían fe. El enfermo fue llevado donde Jesús, de una manera a lo mejor a juro, obligatoria, pero la gente que llevaba al enfermo tenía fe. Y esa gente que llevó al enfermo donde Jesús, logró que el enfermo se sanara. Marcos capítulo 2, versículo 1. Presten atención, oído al tambor, paren la oreja, escuchen. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Otra vez Jesús estaba en Cafarnaún. Miren, paren la oreja y presten atención al escenario como estaba. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. No había lugar ni en la puerta para ver a Jesús. En Cafarnaún amaban a Jesús. De hecho, cuando usted va a Cafarnaún y llega a Cafarnaún, dice Cafarnaún, el pueblo de Jesús. Era muy visitado por Jesús. Había tanta gente que no había lugar ni en la puerta para ver a Jesús. Las casas no se construían como hoy día nosotros construimos las casas hacia arriba. Las casas se construían en la tierra por el calor, para que fueran frescas. Las casas no se levantaban mucho, también había hacia abajo, así como en Estados Unidos que hacen los, ¿cómo que llaman eso? Eso que construyen para abajo, para los huracanes, para los tornados. Esos huecos donde uno se mete. Así, esos sótanos. Así hacían en ese lugar. Había tanta gente que no había lugar para Jesús. Presten atención lo que viene. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, Mientras Jesús, ¿qué? Les anunciaba la palabra. Para que haya una sanación, un milagro, y ahorita lo vamos a ver con el centurión Mateo 8:8, debe anunciarse la palabra. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita dentro de un ratico vamos a hacer oración, la misa por los enfermos. Y yo no puedo hacer una oración por ustedes sin antes anunciarles la palabra. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso, antes de la misa, estamos anunciando la palabra. Y mientras que Jesús anunciaba la palabra, ¿qué pasó? Oigan, miren, presten atención, oído. 4 hombres. ¿Cuántos? 4 hombres. 4 hombres. Personas que tenían fe. Personas que estaban sanas. Personas que habían escuchado de Cristo. En español, creyentes. Convencidos, que se encargaban del enfermo. Escuchen, 4 hombres Le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla. le trajeron un ¿qué? Paralítico, es decir, una persona inmóvil. Y lo llevaban en una camilla, es decir, la fe grande no la tenía el paralítico. La fe grande la tenían los 4 hombres que llevaron al enfermo. ¿Por qué nos enseña el Evangelio esto? Porque a veces el enfermo pierde la fe. Porque a veces el que está enfermo no ve esperanza. Pero el papá, la mamá, los hermanos o los hijos dicen, mi papá se va a levantar de aquí, mi mamá se va a levantar, esta persona se va a levantar. Los 4 hombres tenían fe y podían descubrir y podían saber que Cristo sí podía sanarle. Aunque el enfermo no viera nada, Jesús se dio cuenta de eso. Escuchen, lo llevaron en una camilla, miren lo que viene. Como no podían acercarlo a Jesús, la puerta estaba llena, había mucha gente. No podían acercarlo al Señor. ¿Qué hicieron? a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Abrieron el techo y bajaron al enfermo en una camilla. Y miren la partecita que viene. Yo quiero que todos les presten atención. Que ustedes se den cuenta que no solamente la fe del enfermo sirve, sino también la fe del alentado sirve. Escuchen.
Al ver la fe de aquella gente, ¿Al ver qué? la fe de aquella gente, ¿De cuál gente? De los 4 que llevaron al enfermo. A veces el enfermo se siente desahuciado, desanimado y pierde la fe. A veces el enfermo pierde la esperanza. A veces el enfermo dice, ya de aquí no salgo, ya lo que estoy esperando es la muerte. Pero la gente que está llevándolo, la gente que le da la medicina, la gente que lo atiende, la gente que está con él, tiene fe. Y en nosotros no podemos perder la fe. Por eso es importante que usted ore por los enfermos. Por eso es importante que usted visite a los enfermos y haga oración con ellos y por ellos. La gente que tiene a los enfermos no puede perder la fe, no puede perder la esperanza. Siempre debe confiar plenamente en Dios. Jesús se da cuenta de la fe de ellos. Cristo mira la fe del papá, Cristo mira la fe de la mamá, Cristo mira la fe de los abuelos, Cristo mira la fe que usted tenga por los enfermos. Cristo se da cuenta de que usted tiene fe. Cristo se da cuenta de que usted cree. Pero si el enfermo perdió la fe, usted perdió la fe, todos perdieron la fe, ¿se va a sanar el enfermo? No. Si usted le dice al enfermo, mire, pues ya no hay solución. El médico dijo que usted de ahí no se levantaba. El médico dijo que usted ya no podía salir. El doctor dijo que ya nos despidiéramos de usted porque usted ya no podía. Que usted dijo, estaba visitando a mi abuelo. Yo acostumbro a visitar a mi abuelo antes de llegar o de salir. Esta vez lo hice antes de salir. Y yo fui a visitar a mi abuelo, pero no le digan a nadie, ¿no? Entonces a mi abuelo le gusta mucho la soda, el refresco le gusta. Y el médico le dijo a mi abuelo que si se volvía a tomar una soda, mi abuelo es el papá del padre Luis Toro, pues no le vayan a decir, que si se volvía a tomar una soda, que ya no podía vivir más. Que tenía, yo no sé qué era lo que tenía mi abuelo, que tenía algo malo. ¿Y saben qué le llevé yo a mi abuelo? Una soda. A él le gusta. Vive en el campo. Vive en el campo. Cuando mi abuelo vio, ustedes vieran a mi abuelo. Cuando vio mi abuelo que yo le llevaba una soda, dijo, eso sí quiero. Eso sí quiero. Y dijo, pero que no se dé cuenta mi esposa. Agarré un vaso, le eché el hielo, le puse la soda y le dije a mi abuelo, tome mi abuelo. A mí me gusta ver a mi abuelo contento y le di. Se tomó el vaso y dijo, y ahí hizo el cuento. Fui al médico, mire Marco, fui al médico. Y llegué donde el médico y me dijo el médico que si me volvía a tomar una soda que ya no lo contaba más, ya llevo un vaso, sírvame otro para acá porque me lo voy a tomar. Y ahí está mi abuelo. Pero si yo llego donde mi abuelo y digo, abuelito, no, mira abuelo, ¿sabe qué? Ya el médico dijo que no, que usted se iba a morir, que usted ya no iba a ser. ¿Cómo va a quedar mi abuelo? Pues triste. Pues si se llega ahí yo quedo con la imagen bonita de que fui, compartí con mi abuelo y conocí la alegría, la felicidad de que tenía algo, de que algo le alegraba, de que algo le emocionaba. No le estoy diciendo que eso se haga todos los días. Pero cuando ustedes y yo estemos con el enfermo, dejemos de darle malas noticias. Dejemos de decirle cosas. Llega la gente y me dice, padre, el médico dijo que le faltaba un mes a mi mamá. ¿Será que le digo? Deje de ser chismosa. Deja a su mamá que disfrute la vida. Va y le dicen a la mamá que le falta un mes. Pobre mamá. Pues más rápido se muere. No llega ni a los 15 días. Padre, pero es que mire, hay una noticia que hay que decirle. Ella sufre del corazón. No se la diga. Por el contrario, usted que lo sabe, trátela con más cariño, trátela con más amor, tenga fe. Cuando Cristo ve la fe de la gente, hace el milagro. Pero a veces nosotros andamos con una situación tan fea aquí en la mente que andamos diciéndole al enfermo todas las malas noticias y nunca le decimos algo bueno. Y el pobre enfermo cada día más malo y más malo. Cuando Jesús vio la fe de aquella gente, miren lo que hizo, escuchen. Jesús dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Yo quiero que presten atención. Algo que le falta a los enfermos en el mundo entero. Si usted tiene un enfermo en la casa, y aquí le voy a colocar tarea al padre, ese enfermo necesita de algo muy importante. Es más,
un sacramento, que Jesús lo enseñó por allá, ahorita lo leemos, otro día lo leo, en Juan capítulo 20, versículo 23. ¿Saben cuál es el sacramento? Ese sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados. Jesús no le dijo al enfermo, levántate, este enfermo fue diferente. Jesús no le dijo al enfermo, camina, este enfermo fue diferente. Lo primero que le dice al enfermo cuando lo ve, ¿qué es? Hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al enfermo? Hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Qué le hace falta a los enfermos hoy día? Que se te perdonen los pecados. Que se le perdonen los pecados. Léalo tal cual está ahí. ¿Qué le hace falta a los enfermos hoy día en el siglo XXI? Se te perdonan tus pecados. Que vaya al sacerdote y en el nombre de Jesucristo le perdone los pecados. No podemos dejar que una persona enferma se muera sin que el sacerdote lo visite. ¿Cómo la ve? No podemos dejar. Eso sí, no dejemos hasta el último momento donde el enfermo ya ni hablar puede. No dejemos hasta el último instante donde el enfermo ya ni se puede recordar de nadie. Donde el enfermo está entubado, ya está más para allá que para acá. Vaya padrecito a que lo confiese, vaya para allá. No, eso está mal. Debemos llevar a los enfermos a Cristo para que se le perdonen los pecados a través del sacerdote mientras todavía conocen, mientras todavía hablan, mientras todavía respiran. No vayan a ser como la señora que llegó a la parroquia llorando, lamentándose con el niño de 1 año muertecito en los brazos, muerto. Se le acababa de morir de convulsiones el niño y llegó desesperada llorando, padre, por favor, ayúdame. Yo cuando vi el niño ya morado y ya estaba muerto, digo, ¿cómo le ayudo? Digo, padre, bautice a mi niño. Ya estaba muerto. Yo le dije, señora, el sacramento del bautizo es para los vivos. Padre, pero por favor no me haga eso, mi hijo se acaba de morir, por favor. Ya estaba el niño duro, ya venía muerto. Yo digo, señora, no lo puedo bautizar. Padre, por favor, no deje que mi hijo se vaya así. Yo le digo, mire, señora, usted tuvo todo 1 año para bautizar a su hijo y viene a decirme ahorita que se lo bautice. Pues no lo puedo hacer. Ya está muerto. No dejen que sus enfermos se mueran sin que ustedes les lleven el sacerdote para que le hagan una confesión. Porque eso va a ser responsabilidad de los sanos que no son capaces. Lo primero que Jesús hizo con el enfermo fue, se te perdonan tus pecados. El sacramento de San Juan capítulo 20 versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Luego, escuchen. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. Si algún protestante escucha esto, que el Padre está diciendo que hay confesión de los pecados, van a pensar lo mismo que los fariseos. Esos fariseos eran los protestantes de aquel tiempo. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Eso es lo mismo que dicen los protestantes. ¿Para qué le lleva al cura? ¿Para qué le lleva al padre si no puede perdonar pecados? ¿Para qué le lleva lo mismito, el mismo cuento pero con otros personajes? Los protestantes no quedan en la confesión, los fariseos tampoco. Por eso Jesús lo llamó fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Después les hablaré de eso en algún momento de la confesión. Pero el Evangelio es una cita bíblica. Juan 20, 23 da el poder para perdonar los pecados. Y Mateo capítulo 9 también habla de este episodio del paralítico llevado entre 4. Luego, escuchen lo que viene. Estamos hablando de los enfermos. Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos pensaban y les dijo. Le dijo a todos, ahí viene la sanación. Primero lo llevaron donde Jesús. Jesucristo le perdonó los pecados. Y después del perdón de los pecados, ahí viene la sanación. Escuchen. ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Escuchen lo que viene.
Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. ¿Cómo? Si ustedes no saben, sépanlo. ¿Por qué le debemos llevar el sacerdote a los enfermos para que los confiesen? Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre, oigan, el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder, tiene en la tierra, ¿para qué? para perdonar pecados. En la tierra sí hay poder para perdonar los pecados. Y por eso cuando el enfermo está enfermo, se le lleva al sacerdote para que el sacerdote en el nombre de Cristo le perdone los pecados. Es un paso para que haya sanación. Mejor explicado, Santiago, no lo pierda ahí, pase a Santiago capítulo 5 versículo 14. Santiago 5:14 nos va a mostrar, nos va a enseñar qué es lo que hace un sacerdote. Y hago un paréntesis, mire, con todo el respeto, yo no sé si aquí pasa o no pasa, pero con todo el respeto, hay algo que se está aplicando y es el sacramento de la unción de los enfermos, y lo están haciendo los laicos, y está mal. Eso de ir donde el enfermo y colocarle el óleo santo, Santiago 5:14, le corresponde al sacerdote. Por eso, cuando vaya a visitar las comunidades, los sectores donde yo vaya, yo no bendigo aceite. Porque el colocarle aceite a los enfermos es tarea del presbítero. Y lo dice Santiago 5:13. Si usted no es presbítero, no le coloque aceite al enfermo. Llévelo donde el sacerdote, para que el sacerdote le haga la unción. ¿Han escuchado ustedes de la unción de los enfermos? Y es que el sacerdote le coloca el aceite en las manos, en la frente al enfermo para que Dios lo sane. Miren dónde lo dice, Santiago 5:14. ¿Hay alguno enfermo? ¿Qué debemos hacer con los enfermos? Llevarlos donde Cristo, para que el Señor a través del sacerdote le perdone los pecados. ¿Y qué es lo que va a hacer el sacerdote con los enfermos? La unción. ¿Para qué sirve la unción de los enfermos o que a usted le pongan los santos óleos de los enfermos? ¿Para qué sirve que el Padre le coloque a usted el aceite sagrado? ¿Para qué será? Escúchenlo, paren la oreja. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Que llame a los ancianos o presbíteros. ¿De dónde? De la iglesia. De la iglesia. ¿Y qué es lo que hace un presbítero o un anciano? Escuchen, paren la oreja. Que oren por él. Oran por el enfermo y después de orar, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Le va a colocar el aceite. Ese aceite lo coloca el presbítero o el anciano, pero no el laico. Por eso el sacerdote cuando va a visitar a un enfermo lleva los santos óleos en el bolsillo, los saca y se los coloca y hace una oración. ¿Y qué pasa después? La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse La oración hecha con fe salvará al paralítico, al enfermo. Por eso cuando ustedes le pongan el aceite del sacerdote que se llaman santos óleos, vayan con fe. ¿Y por qué los laicos no pueden colocarla? Por lo que viene, escuchen. Y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Porque esa unción del aceite es para el perdón de los pecados. Y el único autorizado por Cristo en la tierra para el perdón de los pecados se llama el sacerdote. Y el laico no ha sido ordenado sacerdote. Volvamos donde íbamos, para que ustedes vean. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, miren lo que viene. Escuchen con atención. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, escuchen.
y dijo al paralítico: Le habló al paralítico, oído al tambor. levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. ¿La gente qué? Quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Para que haya la sanación, se lleva al enfermo donde Jesús. Para que haya la sanación, es necesario orar por el enfermo. Y para que haya la sanación, también debe haber perdón de los pecados. Y para que haya la sanación y la gente le dé la gloria a Dios, es Cristo el que hace el milagro. Y ya para terminar, para no alargarme. Mateo capítulo 8, versículo 8. Si no es el 8 es el 9, pero vamos a ver. San Mateo capítulo 8, versículo 8. Y yo quiero, antes de comenzar la misa, que nos quede esto en la mente a todos, en el corazón. El centurión, cuando vio que Jesús venía, dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Ustedes están escuchando la palabra de Dios que sana. Nos hace falta la fe para que Dios obre el milagro. Y quiero tomar esta cita bíblica porque me gusta mucho. Mateo capítulo 8, versículo 8. Pero vamos a leerlo desde el 5 para entenderlo mejor. Escuchen con atención. Al entrar Jesús en Cafarnaún, Otra vez en Cafarnaún, escuchen. se le acercó un centurión, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Le hablaron de Jesús, le hablaron a Jesús de un enfermo y Jesús dijo: yo voy a sanarlo. Pero escuchen lo que viene. ¿Cómo despertar la fe para que haya sanación? ¿De qué manera? Oigan. El centurión contestó: ¿Qué le dijo? Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? ¿Cómo va a ir a mi casa? ¿Quién soy yo? Era un centurión, de esos que mataban, de esos que robaban, de esos que destruían, que defendían, que tenían armas. Dijo: no, yo no me considero digno de que entres en mi casa. Oigan. Di no más una palabra y mi sirviente sanará. ¿Cómo? Repítalo de nuevo. Escuchen, paren la oreja, no se distraigan. Miren aquí. Di no más una palabra y mi sirviente sanará. ¿Cómo se iba a sanar el sirviente? Por medio de una palabra de Cristo. ¿Cuál es el primer paso para que haya sanación? Cuando ustedes y yo le creemos a la palabra de Cristo. Usted puede tener la mejor medicina del mundo, usted puede tener los mejores médicos del mundo, pero si usted no tiene fe, igual se muere, igual que el que tiene fe se muere y se va. Pero si usted tiene fe en la palabra de Cristo, una palabra, donde usted quiera que esté, puede sanarlo. Dijo el centurión: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y mi criado se va a sanar. Escuchen el ejemplo. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno: ve, él se va. Y le digo a otro: ven, y él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo: Jesús se quedó admirado, sorprendido, admirado al oír que un soldado romano, que uno de la fuerza del Estado, que le servía al emperador, tuviera fe en él. Y fíjese que ese soldado romano logró que su criado se salvara. Y usted que va a la misa todavía no ha sanado. Y usted que escucha la palabra de Dios todos los domingos todavía nada. Y usted que va a las oraciones, a los encuentros, ¿saben por qué? Porque nos hace falta fe en la palabra
de Cristo. Somos como los pelados en Venezuela. La palabra nos entra por un oído y nos sale por el otro oído. Por mucho que escuchemos la palabra, no le hacemos caso, ni mucho menos le creemos. Escuchamos la palabra por redes, por todos lados, por radio, en la misa, pero esa palabra a nosotros ni coquito nos hace. Solamente di una palabra y mi criado sanará. La fe del centurión era en la palabra de Cristo, que sabía y había escuchado que Cristo podía hacerle el milagro, que Cristo podía hacerle la sanación, que Cristo podía curarlo, que Cristo podía levantar a su criado. El centurión tenía fe en la palabra de Cristo. Y cuando Cristo vio la fe del centurión, se quedó sorprendido, se quedó admirado. Y ustedes van a escuchar ahorita lo que dice Jesús. Hoy la palabra de Dios nos enseña, antes de ir a la misa, antes de ir a la oración por los enfermos, antes de hacer cualquier cosa, que debemos tener fe en la palabra de Cristo. Si ustedes vinieron a este lugar y vinieron sin fe, despiértenla. Y despierte usted también, no se quede dormido. Si ustedes vinieron al encuentro con el Señor hoy, tienen que despertar la fe, para que en el momento cuando estemos en la Eucaristía, cuando estemos en la oración por los enfermos, usted pueda decir: yo no creo en nada, yo solamente tengo fe. Y la fe del centurión. ¿Y cuál era la fe del centurión? Con una palabra de Cristo, mi criado se sanará. Con una palabra de Cristo yo me puedo curar, yo me puedo levantar, yo puedo salir de este mal, puedo salir de esta enfermedad. Cuando Jesús vio la fe del centurión, se quedó admirado. Y escuchen lo que dijo, oigan. Y le dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Nadie en el mundo tiene una fe tan grande como aquel que le cree a la palabra de Cristo. Nadie en la tierra tiene una fe tan grande como aquel que cree en la palabra de Cristo. Y el problema de los católicos, que tenemos la palabra, la leemos, la escudriñamos, la escuchamos, la meditamos, pero nos hace falta algo: fe. Y fe en la palabra de Cristo. Y miren lo que hizo Jesús, ya para terminar, para no alargarme, oído al tambor, con esto terminamos. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac. Versículo 13, oigan. Luego Jesús dijo al capitán: ¿qué le dijo? Vete a casa, hágase como has creído. Y en ese momento el muchacho quedó sano. ¿Cómo se sanó el muchacho? Por la fe del centurión. ¿Y cuál fe tenía el centurión? En la palabra de Cristo. Usted vino hoy no a ver al Padre Marcos. Usted vino hoy a escuchar la palabra de Cristo. Ha escuchado la palabra de Dios. Usted verá si hace caso, usted verá si no hace caso. Si usted vino de tan lejos y no vivió esta prédica, esta homilía, esta enseñanza, como quiera llamarla, y nos aprendió que debe tener fe en la palabra de Cristo, yo le aseguro que usted se va a su casa igual como llegó, o peor todavía. Pero si usted vino a este encuentro, a este compartir, y usted abre su corazón y su vida para que la palabra de Dios llegue, y la palabra de Dios lo toca, lo conmueve, y usted dice: no me importa nada, y en el momento de la oración se concentra, y en el momento de la oración le dice al Señor: escuché tu palabra, y yo sé que tú eres capaz de sanar a los enfermos, curar a los leprosos, limpiarlos, a los ciegos darle vista, a los oídos darle oído, a los mudos darle voz, a los enfermos y a los paralíticos levantar. Y usted cree en esa palabra, yo le aseguro que usted se va de este lugar renovado, transformado y cambiado. No vino a perder el tiempo, vino a vivir un encuentro con el Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie para dar la bendición y seguidamente viene la celebración de la Eucaristía por los enfermos. No se distraiga. Deje que la palabra de Dios vaya entrando en su corazón.
Con el que tiene al lado usted puede hablar todo lo que quiera después. Ahorita concéntrase. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en la misa le vamos a gritar como Bartimeo, hijo de Timeo, hijo de David, ten compasión de mí. Esas dos palabras que le queden a usted. Mateo 8:8, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a decirlo todo pues. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. De nuevo que se oiga a todos. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a cerrar los ojos y vamos a repetirla por tercera vez todos. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra que nos invita a creer, a confiar en ella. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones vaya creciendo y prepare nuestra vida, disponga nuestro corazón para el encuentro que vamos a tener contigo. Quiero colocar en tus manos a todos los enfermos, ancianos, adultos, todos los hermanos que están aquí, para que tú entre en sus casas, entre en sus corazones y les conceda la salud. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y les acompañe siempre. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a prepararnos ahora para la celebración de la Eucaristía por los enfermos. No olviden lo que le dije. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Voy a comerciales y ya vuelvo. Ahorita nos dirán qué vamos a hacer. Ya vengo. No se vaya.